Pues nada, muy buenas. Soy Javier Hernández y ya estamos por fin en el curso que bueno, vamos a ver qué diferentes fuentes de ingresos vamos a generar para que si nos vuelve a suceder otra crisis o una pandemia o lo que sea, pues que no se nos pongan aquí de decir, ostras, que no cobro este mes, que se me acumula la hipoteca, que se me acumula la luz, el agua, el coche que se me ha roto, el seguro, y al final son un montón de cosas que bueno, al final sufrimos, ¿no? Las personas que viven con una pareja, bueno, tienen dos fuentes de ingresos, tienen dos nóminas y más o menos se pueden medio escapar y viven un poquito más tranquilas. Pero claro, las personas que viven solas o que acaban de tener un chiquillo, una pareja que acaba de tener un chiquillo, otro gasto más, al final son cosas que nos vamos metiendo poco a poco en cada vez más deudas y cada vez vamos más apretados y no generamos más fuentes de ingresos nada más que la de nuestro trabajo, que hace años que estamos en él, pero como es un trabajo fijo, pues ahí estamos agarrados y que pase lo que pase, ¿no? Bueno, pues este curso es para que generes diferentes fuentes de ingreso, que puedas por fin viajar, que puedas permitirte esos caprichos, que el seguro del coche si se te avería, que no lo paséis tan mal, ¿no? Que lo he hecho, lo he maquetado de diferentes niveles para que vosotros mismos podáis dedicar el tiempo que podáis, no os peguéis el atracón de ver todo el curso completo porque si no lo vamos poniendo en práctica de nada sirve, ¿no? Entonces lo he ido poniendo poco a poco conforme niveles de dificultad para que cada persona lo adapte lo mejor posible a su día a día, ¿no? Empezar por la primera, no tengáis prisa, lo ofrecéis a personas, que es súper fácil, súper sencillo, luego la segunda y seguramente antes de 3 meses ya empecéis a generar ingresos. De verdad, que si lo hacéis bien, que no vais a tener ningún tipo de problema. Pero paciencia, que no es de un mes para otro. De hecho, cuando empezamos en cualquier empresa te dicen ponte a trabajar y ya cobrarás a final de mes. Bueno, pues lo que vamos a hacer es una fuente extra de dinero que incluso te puede generar muchísimo más dinero que el trabajo que tienes actualmente. Así que tranquilo, paciencia, vamos a hacerlo bien. Tenéis soporte que os podéis poner en contacto conmigo, tenéis el grupo de WhatsApp para hablar con los compañeros. Vamos a hacer una gran familia, vamos a ayudarnos. Los que habéis estado conmigo en el círculo interno sabéis que la gente que me ha llegado os la he cedido a vosotros porque quiero que facturéis vosotros y porque quiero que creáis en este método. Así que, por favor, muchísimo compañerismo, vamos a ayudarnos entre todos, que no hay nada más bonito que hacer un viaje todos juntos, quedar y compartir buenos momentos, sobre todo con esto que nos ha pasado de la pandemia. Lo que os voy a decir y lo que os voy a dar son las fuentes de ingreso que a mí actualmente me están generando, ¿vale? Sí que mucha gente sabe la historia, por ejemplo, de antes de la pandemia yo tenía e-commerce y cosas así, ¿no? Que yo vendía online. ¿Pero qué me pasó en la e-commerce? Que sí, que facturé en un mes 15.000, 18.000 euros, o sea, era un dinero que decía, ostras, Javi, está ganando un mogollón de dinero. Pero me quitaba muchísimo tiempo para luego el dinero que se me quedaba. Entonces lo que yo doy es mis 11 fuentes de ingresos que me quitan muy poco tiempo y que me generan muchísimo más, ¿vale? Sí que para generar 1.500, 2.000 euros en una e-commerce, pues tienes que vender a lo mejor 40 o 50 productos al día. Pero claro, tienes las devoluciones, tienes las roturas, tienes la falta de stock, tienes un montón de cosas que son calentamientos de cabeza que con tu día a día, con tu trabajo, no lo vas a poder compaginar. Entonces esa la he descartado, ¿vale? Tengo mi propia tienda de ropa que es totalmente diferente. Yo ahí hago mis pedidos a nivel nacional y bueno, tengo también a una persona que me hace los diseños de la ropa, tengo a otra persona que me lleva la página web, etcétera, ¿no? Al final te asocias con gente, que esto también lo veremos más adelante, para que nos vaya sacando la faena y bueno, y nosotros tengamos que aportar el mínimo tiempo posible para que todo funcione, ¿no? Así que, compañerismo, sobre todo, paso número 1, por favor, ser personas, que la avaricia del dinero que no pueda con vosotros. Y nada, a disfrutar, cualquier duda sabéis que me tenéis aquí y cualquier crítica que tengáis acerca del curso, bienvenida sea, ya que sea constructiva y para los compañeros que vengan por detrás, pues poder ayudarles muchísimo mejor. Disfrutad del curso y un placer de teneros aquí dentro. Muchísimas gracias por haber confiado.